Bueno, continuando con nuestro libro de tiempos modernos de Paul Johnson, continuamos. Así, casi por azar, Rusia soviética adquirió una economía centralizada y planeada, del tipo que ha mantenido durante varias décadas y que ha exportado a una tercera parte del mundo. Como de costumbre, Lenin pensaba absolutamente en términos de control, no de producción. Creía que si creaba el adecuado sistema de control y el Politburó adoptaba todas las decisiones básicas, los resultados serían una consecuencia inevitable. Ignoraba por completo el proceso en virtud del cual se crea riqueza. Lo que él deseaba era obtener cifras. A lo largo de toda su vida había manifestado un apetito insaciable de informes. Uno a veces sospecha que en Lenin había un genial tenedor de libros que se esforzaba por salir a la superficie y bombardear el mundo con libros de contabilidad. En todas sus observaciones referidas a cuestiones económicas, después de asumir el poder, la frase que aparece con más frecuencia se refiere a la contabilidad y el control rigurosos. A sus ojos, las estadísticas constituían la prueba del éxito. De este modo, los nuevos ministerios y las nuevas fábricas de propiedad estatal produjeron enormes cantidades de estadísticas. La producción estadística llegó a ser y continuó siendo durante mucho tiempo una de las características más impresionantes de la industria soviética, pero la producción de bienes era otro asunto. La forma de la economía soviética estuvo determinada asimismo por otro factor accidental que aportó a Lenin una visión práctica. Nos referimos a la estructura alemana de producción para la guerra. Debemos recordar que durante el periodo de formación del Estado leninista, es decir, sus 12 meses iniciales, Rusia fue primero la parte negociadora y luego el títere económico de Alemania. Como hemos visto, hacia 1917 los alemanes habían adoptado el modelo de capitalismo de Estado de Rusia en la posguerra y lo habían fusionado con su propio Estado, dirigido ahora por los militares. Lo denominaron socialismo de guerra. Parecía impresionante, en muchos aspectos lo era, y en todo caso impresionó a Lenin. En adelante, la totalidad de sus ideas industriales se vieron determinadas por la práctica alemana. Su primer responsable industrial, el ex menchevique Larín, era también un entusiasta defensor de los métodos alemanes, lo que por supuesto armonizaban perfectamente con las ideas de control central de Lenin. Comenzó a contratar especialistas alemanes. Otro ejemplo de la relación especial que se estableció entre los elementos antidemocráticos de ambos países. Cuando otros bolcheviques se opusieron, Lenin replicó con su folleto el ultraizquierdismo y el espíritu pequeño burgués. Si aprendemos de los alemanes, la historia sigue caminos zigzagueantes y sinuosos. Sucede que los alemanes son los que ahora, al mismo tiempo que el imperialismo bestial, representan el principio de disciplina, de organización, de cooperación sólida sobre la base de la maquinaria más moderna,
de la contabilidad y el control riguroso, y eso es precisamente lo que nos falta. Lenin afirmó que el capitalismo de Estado alemán era un paso hacia el socialismo. La historia había ejecutado una extraña maniobra. Había originado dos mitades separadas del socialismo, uno junto a la otra, como dos polluelos nacidos de un solo huevo. Tanto la revolución política en Rusia como la organización económica en Alemania eran necesarias para el socialismo, de manera que la nueva Rusia debía estudiar el capitalismo de Estado de los alemanes y adoptarlo con todo el vigor posible, sin ahorrar los métodos dictatoriales con el fin de apresurar su adopción, con más intensidad aún que la que demostró Pedro el Grande cuando apresuró la adopción del occidentalismo por parte de la Rusia bárbara y no retrocedió ante la necesidad de utilizar armas bárbaras para combatir la barbarie. De modo que podría afirmarse que el hombre que inspiró realmente el planteamiento económico soviético fue Ludendorff. Su socialismo de guerra no retrocedió, por cierto, ante la barbarie. Utilizó la mano de obra de los trabajadores esclavos. En enero de 1918, Ludendorff quebró una huelga de 400.000 trabajadores berlineses, reclutando a decenas de miles y enviándolos al frente como batallones de trabajo. Muchos de sus métodos serían revividos e intensificados más tarde por los nazis. Resultaría difícil concebir un modelo más perverso para un Estado obrero. Sin embargo, estos eran precisamente los rasgos del socialismo de guerra alemán, que Lenin apreciaba más. Lo que los alemanes temían y lo que Lenin deseaba era una fuerza de trabajo dócil. Se propuso conseguirla. La primera ilusión que destruyó fue la que implicaba que los soviets obreros que se habían apoderado de las fábricas debían dirigirlas. El vocero sindical Losovsky advirtió: los obreros de cada empresa no deben tener la impresión de que ésta les pertenece. No había razón para temer eso si Lenin ejercía el control. Los que perturbaban la disciplina, afirmó Lenin, deberían ser fusilados. En enero de 1918, el régimen bolchevique había asumido el control de los sindicatos y los había incorporado al gobierno. De todos modos, eran organismos débiles. El único sindicato fuerte era el de los ferroviarios, que opuso cierta resistencia y no fue aplastado definitivamente hasta 1920-1921. Los restantes líderes sindicales recibieron cargos, despachos y sueldos y se convirtieron en sumisos funcionarios oficiales. Como dijo Zinoviev, los sindicatos se habían convertido en órganos del poder socialista y en órganos del Estado socialista, y para todos los trabajadores la participación en los sindicatos será parte de su deber frente al Estado, de modo que se impuso universalmente la organización sindical, el de los talleres y las fábricas, y en compensación los funcionarios sindicales, que pronto tuvieron que ser miembros del partido sometidos a la disciplina partidaria. Trabajaron en estrecha relación con los burócratas ministeriales y los gerentes de las fábricas para elevar la producción socialista. En poco tiempo más se convirtieron en sindicatos de empresas del tipo más degradado, y en este caso la empresa era el Estado,
En este sistema corporativista, la principal tarea de los sindicatos fue la disciplina de la fuerza del trabajo, y así acabaron convertidos en una fuerza de política industrial. Este ejercicio del control llegó a ser necesario cuando Lenin aplicó su concepto del servicio universal de trabajo, por analogía con la conscripción militar. El séptimo Congreso del partido reclamó las medidas más enérgicas, inflexiblemente decisivas y draconianas para elevar la autodisciplina y la disciplina de los trabajadores. A partir de abril de 1918, los sindicatos comenzaron a trabajar y dictaron reglamentos con el fin de establecer normas de productividad. Los trabajadores que se rebelaron fueron expulsados del sindicato, lo que implicaba la pérdida del empleo y de las raciones de alimentos, sobre la base del aforismo de Lenin: el que no trabaja no come. Las huelgas fueron declaradas ilegales. No puede haber huelgas en la Rusia soviética, dijo en enero de 1919 Trotsky, jefe de la Confederación Sindical. Pongamos los puntos sobre las íes. Se confiscaron los fondos de huelga y se los utilizó para promover huelgas en los países burgueses. En junio de 1919 comenzaron a distribuirse en las grandes ciudades las libretas de trabajo, sobre el modelo de los pases para trabajar impuestos a los nativos por distintos gobiernos coloniales. Más o menos por la misma época nacieron los primeros campamentos de trabajo organizados. Ahí estaban los trabajadores indisciplinados, los vagabundos y otras personas descontentas u ociosas enviadas por la Checa, los tribunales revolucionarios o el Narkotrud, el organismo responsable de la movilización general de la fuerza de trabajo. A partir de enero de 1920, todos podían ser convocados a cumplir la corvée obligatoria: construcción de caminos, de edificios, acarreos, etc. Como dijo un vocero del Narkometru, suministramos fuerza de trabajo de acuerdo con un plan y por lo tanto sin tener en cuenta las peculiaridades o las clasificaciones individuales o el deseo del trabajador de ejecutar este o aquel tipo de trabajo. Las checas de las provincias dirigían los campamentos cuya administración estaba en manos de una sección especial del Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos, la NKVD. Había una segunda fila de campamentos que aplicaban un régimen más duro y donde se